Evangelio de Lucas. El nombre Lucas significa destacado, brillante, resplandeciente, radiante. Es un nombre gentil. Lucas era griego, que es igual a gentil. No era judío, no era israelita. Nació en el mismo país donde nació Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en Turquía. Era de Antioquía, una ciudad donde por primera vez se llamó a los creyentes cristianos. Lucas fue un médico, un hombre dedicado a la medicina, un profesional de la salud. Fue un hombre intelectual muy preparado, un hombre con mucha educación, lo cual era propio de los griegos, prepararse muy bien en cuanto a lo intelectual. Por el perfil del evangelio que escribió vemos que también era un historiador detallado. Era un hombre muy fino en su escritura y en sus conocimientos. Era un hombre muy bien informado. Se cree que Lucas en un tiempo fue esclavo y que a través de su ejercicio de medicina compró su propia libertad. También se cree que en algún momento conoció al Señor Jesús, posiblemente a través de la predicación del apóstol Pablo o de alguno de los discípulos de la era primitiva de la iglesia. Lucas, sabemos entonces que era gentil y que el evangelio que escribió, que lleva su nombre, lo escribió a sus destinatarios, los gentiles, aunque aparece un destinatario en el comienzo del evangelio y en el comienzo del libro de los Hechos. Lucas se sabe directamente que escribió el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Muchos han llamado al libro de los Hechos la segunda parte del evangelio de Lucas, como el segundo volumen o el segundo libro. El interés del evangelista Lucas era presentar al Señor Jesús ante los griegos, ante los gentiles, como el hombre perfecto, el Dios que se hizo muy humano, 100% humano, el que se identificaba con las necesidades de la humanidad. En su análisis del Evangelio, Lucas se enfatiza en las sanidades que el Señor Jesús hizo. Seguramente le interesaban bastante porque Lucas era médico, conocía mucho sobre el cuerpo humano y a él le fascinaba tratar de comprender o explicar cómo el Señor Jesús sanaba a los enfermos, y es muy detallado en sus relatos de sanidades. También Lucas enfatiza mucho en la parte anatómica del Señor Jesús, en la parte física, en la parte emocional, cuando menciona los momentos de angustia del Señor, cuando se enojaba, cuando se alegraba, cuando lloraba, cuando Él tenía alguna expresión emocional de sentimientos. Lucas pone su énfasis y pone la lupa en esos momentos. También dedica una muy buena porción en la parte de los sufrimientos del Mesías. Y es que les presenta a los griegos al Cristo sufriente, al hombre experimentado en quebranto, en dolores, y muestra cómo eran los mecanismos de tortura que daban los romanos a los condenados a la crucifixión, y Lucas resalta que era un proceso demasiado doloroso para el cuerpo, pues la Biblia dice que Él entregó su cuerpo por nuestros pecados. O sea que Lucas se enfoca mucho en la humanidad del Señor, por eso les presenta a sus destinatarios o a su destinatario el evangelio de el hombre, de Jesús, el ser humano, que Él no era un ángel, que Él no era un fantasma, que Él vino y se manifestó como hombre para identificarse con los hombres. Lo muestra entonces como el Hijo del Hombre
como el segundo Adán. El primer Adán fracasó, era de la tierra. El segundo Adán triunfó en la cruz. Este es del cielo, el hombre perfecto Jesucristo. Lucas sintió la necesidad de escribir un evangelio y él da la razón cuando comienza su libro y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas desde su origen, escribírtelas también a ti por orden o en orden, dice que ordenadamente, a Teófilo. La palabra Teófilo significa amigo de Dios, amado de Dios. Esa pudo haber sido una clave que Lucas usó para que las autoridades romanas que revisaban los documentos que se enviaban por correo no vieran nada sospechoso, pues se trataba aparentemente de una carta de un amigo hacia otro. Y por eso tal vez la expresión Teófilo. Pero pues Teófilo son todos los amigos de Dios, los hijos de Dios, los discípulos del Señor Jesús pueden ser llamados Teófilo. Lucas fue un misionero junto al apóstol Pablo. En el libro de los Hechos aparece Lucas nombrando cosas como en tercera persona, como un narrador. Pero a partir del capítulo 13, Lucas aparece junto a Pablo en el resto del recorrido de las misiones. O sea que Lucas también fue un misionero junto a Pablo, que también sufrió por la causa de Cristo. También se convirtió en el médico de cabecera de Pablo, aunque no era simplemente un médico, también era un evangelista, era un predicador, era un hombre muy usado por Dios, era un misionero, un discípulo de Cristo. El Evangelio de Lucas, aunque tiene 24 capítulos y Mateo tiene 28, el Evangelio de Lucas es más extenso porque tiene unos 70-80 versículos más que el Evangelio de Mateo. Lucas tiene 1151 versículos y 24 capítulos, y Mateo tiene 28 capítulos, pero es más corto. Lucas es el único que dedica bastantes escritos a la niñez de Jesucristo. También dedica muy buena porción del texto a la vida de Juan el Bautista, a los discursos de Juan o predicaciones. Lucas es el que más menciona también a María, la madre de Jesús. Por eso creemos que las fuentes que Lucas usó para escribir su evangelio fueron Pedro, María y el apóstol Pablo. Muchos han llamado el evangelio de Lucas el evangelio del apóstol Pablo. Y Lucas también tuvo una relación muy cercana con María, porque ya hemos dicho que la menciona bastante en su evangelio, y con el apóstol Pedro también. El escritor del evangelio de Lucas enfatiza bastante en la vida de Jesús como un hombre de oración. Lo muestra en muchas ocasiones orando. Y en una de las oraciones es donde lo muestra en la angustia del Getsemaní, la noche que él iba a ser arrestado, y dice que lo muestra sudando en medio de su estrés, de su angustia, como un hombre que tenía temores humanos. Lo muestra sudando como sangre. Es una enfermedad que se llama hermatidrosis, que una persona puede ser puesta bajo un estrés tan profundo que puede llegar a sudar sangre literalmente. Él como médico hace énfasis en esa área. El Evangelio de Lucas le da gran importancia a la mujer. La mujer era tenida muy en poco en el primer siglo, y Lucas quiere resaltar la labor de las mujeres que rodeaban al Señor Jesús, cómo estaban de comprometidas con la causa del Evangelio del Señor. Este Evangelio de Lucas tiene muchas particularidades, muchas historias y temas que no están en los otros evangelios, aunque es parte de los tres sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, porque son muy parecidos, muy similares, pues no están ajustados los tres de una manera cronológicamente estricta. Por eso en Lucas vemos el relato del buen samaritano, los 10 leprosos,
el rico y Lázaro, el hijo pródigo, detalles más extensos sobre Juan el Bautista, el diálogo de los discípulos camino de Emaús, que no están en ninguno de los otros 3 evangelios, solo están en Lucas. A Lucas le interesaba ser puntual y fiel al tema, por eso era un hombre que adornaba o rodeaba lo que quería relatar con el contexto secular. Cuando él iba a citar un tema puntual, él decía que fulano de tal era rey en tal parte, que aquel otro era gobernador, que aquel era procónsul, que fue en los días que ocurrió tal suceso, que estando en tal lugar. Entonces él hacía un paralelo entre los eventos que ocurrían secularmente y lo que estaba ocurriendo en el ministerio del Señor Jesús. Y los historiadores seculares, o sea, la gente que no cree en la Biblia, han tenido que comprobar y reconocer que el Evangelio de Lucas es histórico, que realmente todos los hechos que él menciona seculares le han servido mucho a los historiadores para acertar en sus fechas y en los personajes que citan de la antigüedad, que fueron contemporáneos del primer siglo. Vemos que en los 4 evangelios hay 2 de los evangelistas que eran apóstoles, Mateo y Juan, y habían 2 que eran discípulos de los apóstoles, los que fueron Marcos y Lucas. Lucas sabemos que fue inspirado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios para escribir. No fue un arrebato, sino una necesidad que él sintió por inspiración de Dios. El Evangelio de Lucas es una joya literaria para valorar, para ser tenida a la par con los demás libros de la Biblia. Aunque pertenece a los sinópticos o similares o muy parecidos evangelios, a excepción de Juan, pero Lucas ya hemos dicho que tiene sus particularidades porque Dios es así. Dios es multiforme, la sabiduría de Dios es amplia y a todos nos usa de muchas maneras. Cada uno de los evangelistas se enfocó en un aspecto diferente del ministerio y la vida del Señor Jesús. Se cree que Lucas murió en algún momento después de la muerte de Pablo, bajo la persecución contra la iglesia, y murió por la causa de Cristo, pero también se cree que ganó a muchos para el Señor. Este es el resumen del Evangelio de Lucas. Que el Señor Jesús les bendiga.